fin de semana largo por razón del Labor Day, compartimos un mensaje creados para trabajar. Parece irónico, pero en el día del Labor Day, pero, ¿verdad? Pero así es, hermano. ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, porque el hombre trabajaba antes de la caída, antes de la desobediencia, ya el hombre trabajaba allí. Y dijimos que servimos a Cristo en nuestros trabajos. Y también dijimos que si somos empleadores o en posición de autoridad, debemos de honrar a Cristo. Debemos de honrar a Cristo mostrando que empatía y simpatía con aquellos que nosotros estamos dirigiendo, supervisando, o si tenemos una empresa y somos los dueños de la misma allí. Y por último concluimos que todo trabajo debe verse como un ministerio. Si nosotros vemos el trabajo como un ministerio, allí donde estamos vamos a ministrar. Vamos a ser ministros de Cristo en aquel lugar. No solamente con nuestro testimonio, pero también de palabras allí. Y hoy continuamos con este tema. Y esto es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos sido redimidos para trabajar, hermanos. Redimidos para trabajar. Somos representantes de Cristo. Donde quiera que estemos. ¿Sí o no? Somos representantes de Cristo donde quiera que nosotros estemos. Pero una cosa sí les quiero hacer notar. Somos representantes de Cristo no pasivos, sino activos. Pero hay muchos representantes de Cristo pasivos. Y como decía el pastor que yo tenía hace años atrás, el reverendo Antonio Arango, hay muchos cristianos que pertenecen a la agencia secreta. Nadie sabe que son cristianos. Y a mí me gustaba cuando él decía eso, porque digo, es verdad, porque a veces te dicen, no, pero yo también soy cristiano, voy a la iglesia. ¿En serio que tú eres cristiano? Yo no sabía que eras cristiano. Debe de haber algo que se vea en una persona diferente totalmente allí, mis queridos hermanos. No secretos, sino visibles, no para acumular puntos o para robar cámara, sino de corazones sinceros servimos a Cristo en nuestros lugares, donde quiera que Dios nos haya puesto. Miren lo que dice la palabra de Dios y nosotros vamos a estar en el libro de Santiago. No podía hablarse de otro libro que expusiera esto de manera más clara que el libro de Santiago. Capítulo 2. Dice allí el versículo 17-18, aunque vamos a estar viendo desde el 14 hasta el 26, pero solamente le voy a dar 2 versículos. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Padre, bendice tu palabra leída como la exposición de la misma. Nos ponemos todos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El planteamiento que Santiago hace, y aquellos que llevan años en la iglesia o que ya han escuchado sermones con relación a este tipo, saben que no hay ninguna contradicción entre lo que Santiago dice aquí de la fe y las obras y lo que el apóstol Pablo habla en Romanos con relación a la salvación por gracia en la fe en Jesucristo. No hay ninguna contradicción en lo absoluto en esto aquí, hermano. Para Santiago, las obras son evidencias de una vida transformada por el amor de Dios, transformada por el perdón de Jesús en la cruz del Calvario. Santiago enfatiza aquí, estoy dándole esta introducción rapidito para llegar a donde vamos a llegar rápido en esta mañana. Santiago enfatiza aquí que las obras no son producto de el legalismo judío. No son producto de nada para acumular puntos o bienes o no, nada de eso. Las obras son producto de un corazón que ha sido transformado por la gracia redentora de Cristo Jesús, y entonces las obras siguen a esta nueva transformación
en la vida de las personas. Y esto es lo que él está hablando aquí. Y tal vez usted dice, bueno, sí, pero las dos están entrelazadas. Sí, están entrelazadas, pero mire, se cuenta de un hombre millonario que le gustaba las alturas. Al hombre le gustaba, ¿verdad?, subir a ciertos lugares, y a él le gustaba las alturas. Como hay personas que le gusta otro tipo de cosas. Y este hombre le gustaba las alturas. Y él escuchó que había un francés, que este hombre había puesto entre un edificio y otro edificio una cuerda. Y por allí pasaba en aquella cuerda totalmente con balance, para adelante, para atrás. Llegó hasta el caso en que aquel hombre, el francés, pasaba la cuerda con sus ojos vendados, ¿verdad? Por supuesto, con la vara del equilibrio. Y era un experto en esto. Y aquel hombre estadounidense millonario dijo, yo no creo eso. Esos son rumores de la gente. Todo esto fue antes de la internet y los teléfonos celulares que están ahí en vivo, todo eso, ¿verdad? Y entonces él dijo, yo le voy a dar $1.000.000 si este hombre hace eso delante de mí. Una vez que le llegó la noticia el francés, dijo, no tengo ningún problema en hacerlo delante de él. Vamos para allá. Vino para acá, para Estados Unidos, le dijo, pero ¿sabes qué? Yo voy a mandar a poner una cuerda sobre las cataratas del Niágara. ¿Okay? Allí vas a pasar de Canadá a Estados Unidos en esta cuerda. Y si de verdad usted es una persona que tiene mucho balance, pues entonces pásela con una carretilla. Y él dijo, bueno, pues no hay ningún problema. El francés comenzó a practicar en Francia. Dijo, estoy listo cuando quiera. Vinieron para Estados Unidos, llegó el momento de la prueba y estando en las cataratas del Niágara, todo estaba listo, las noticias, los reporters, TV, todo estaba listo. El francés sin ningún tipo de problema, porque ya había practicado, además se sentía cómodo con esto es lo que él hacía. Viene y comienza en Canadá, ¿verdad? Usted sabe que eso está ahí mismo. Y coge su carretilla, pam, pam, y ahí va, y llegó hasta el otro lado. Al otro lado, en Estados Unidos, estaba el millonario esperando en la otra punta, por supuesto, allí. Y dice, bueno, realmente todos estaban fascinados con la habilidad de este hombre allí. Y al llegar al otro lado, el francés le dijo al americano, ¿crees que puedo hacer esto? El americano le dijo, no muchacho, te acabo de ver con mis propios ojos. Es algo impresionante. De no haberlo visto, no lo había creído. El francés de nuevo vuelve por segunda vez y le dice, no es eso lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando que si crees que puedo hacer esto. El americano vuelve y le dice, no, pero es que aquí todos te hemos visto, están las noticias aquí, todos te hemos visto la gran hazaña que tú has hecho. Aquí te he visto con mis propios ojos. El francés vuelve y le dice allí al americano, entonces ¿crees que puedo hacer esto de verdad? El americano ya se sentía un poquito incómodo y dice, no, pero van 3 veces que me preguntas. ¿Cómo que no? Si todo te hemos visto, creo. Ahora creo que lo puedes hacer. Así que el francés le dijo, bueno, pues si tú crees que yo puedo hacer esto, móntate en la carretilla porque ahora vamos para Canadá. Hermanos, esto ilustra el primer punto que quiero compartir con usted. La fe es más de lo que decimos. La fe es más de lo que decimos. No es solamente decir tengo fe, es vivirla. Es otra cosa. Cualquiera puede decir que tiene fe, pero es vivirla. Y el francés lo que quería demostrarle a él era, ver, bueno, ¿de verdad que tiene fe? Pues vamos a ver si de verdad tiene fe. Y a veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Por eso dice Santiago en el versículo 14, dice allí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta de Santiago aquí, en esa parte final del versículo, se pudiera entender quizás mejor de esta manera. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? ¿A qué clase de fe se refiere Santiago? ¿O nos referimos nosotros al parafrasear el versículo? ¿A la clase de fe que nunca muestra en obras prácticas
en el diario vivir, a esa clase de fe. A esa clase de fe dice, Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Qué clase de fe está hablando Santiago? La fe que es invisible, la fe que es secreta, aquella fe que es solamente para la persona, aquella fe que nadie sabe que está allí. A esto es que se está refiriendo Santiago en este caso aquí. Hermano, cualquier profesión de fe que no se manifieste en una vida nueva, y esa vida nueva la van a seguir buenas obras, es una profesión falsa. La persona se está engañando a sí misma. No está engañando a los demás porque los demás lo ven. Se está engañando a sí misma, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las obras siempre van a seguir a la fe. Las obras siempre van a seguir a la fe. El versículo 19, que no lo leímos, pero que está allí, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Interesante esto. ¿Qué nos comunica estos versículos en el plano espiritual? ¿Qué nos comunican a nosotros, al lector, en aquel tiempo y a usted, a mí, hoy aquí? En primer lugar, que las palabras solamente no te pueden salvar. No. Cualquiera puede decir que es cristiano. ¿Sí o no? Usted conoce mucha gente que dice que son cristianos. Cualquiera lo puede decir. Cualquiera lo puede decir. Pero si no va de acuerdo con un estilo de vida nuevo, transformado, es algo falso, superficial. ¿Por qué? Porque acaba de decir Santiago que los demonios creen, los demonios tienen fe, los demonios creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Ellos saben. Los demonios creen que Jesucristo es divino. ¿Sí o no? Sí. Los demonios creen que Jesucristo un día va a juzgar al mundo. ¿Sí o no? Sí. Porque cuando ellos lo vieron venir a él, ellos le dijeron a él allá en la área de los Gadarenos. Le dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Porque has venido antes de tiempo. Entonces los demonios sí creen. Los demonios creen en la divinidad de Jesús. Los demonios creen en Dios que existe. Y creen que va a juzgar al mundo. Pero it's not enough. No es suficiente creer. Debe de haber un estilo de vida transformado, diferente en usted y en mí, que muestre que verdaderamente somos cristianos. Si no, estamos jugando a ser cristianos, eso es todo. Estamos jugando a ser cristianos. Y lamentablemente y tristemente hoy hay muchas iglesias que están, cuando digo iglesias, la iglesia somos nosotros, jugando a ser cristianos. Lo triste de esto va a ser un día cuando se tropiecen con la realidad. La realidad delante de nuestro Dios. Palabras solamente no pueden salvar. Santiago utiliza dos ejemplos para ilustrarlo dentro de estos versículos desde el 14 al 26 que les dije. Yo solamente leí dos versículos, ¿verdad? El 17 y 18, pero ahí él utiliza dos ejemplos. Uno está en el 15 y 16. Mira lo que él dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si las palabras no pueden vestir a nadie? ¿De qué aprovecha si las palabras no pueden alimentar a los demás? Hermanos, el amor, como hemos hablado en otro tiempo pasado aquí en otras series, el amor es acción. Es más que palabras. Es más que decir yo te amo, si es en el matrimonio. Ese yo te amo, ese yo te quiero debe de ir acompañado, respaldado
por acción, que testifica de mi amor y mi cuidado, mi protección, mi provisión para ti, mi respeto para ti. ¿Ve? El amor es acción. Y esto es lo que Santiago dice aquí. Si usted le dice nada más esto, ¿de qué aprovecha? No pierda de vista que el tema que estamos tratando hoy es que hemos sido redimidos para trabajar en su reino. No es como la semana pasada que hemos sido creados para trabajar y trabajamos donde quiera. Ahora estamos enfocándonos en que somos representantes suyos. La fe es más de lo que decimos, pero también la fe es más de lo que hacemos. Ahora viene lo contrario. Y usted dice, bueno, ¿cómo así? Sí, así. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe sin obras es muerta. Eso dice el versículo 17. Versículo 17 dice, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Bueno, básicamente porque es una persona que solamente ha tenido una experiencia intelectual. Una experiencia intelectual. Su mente conoce de la doctrina de salvación, como dice Hebreos 6. Conoce de la doctrina de salvación, pero nunca se ha entregado su corazón o ha confiado en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y aún más, yo diría aún más, no le ha permitido que Jesús haga la transformación en su vida. Entonces es más que esto, hermano. Lo contrario sería que las obras sin fe son muertas. Hago obras, pero ¿por qué las hago? ¿Cuál es mi motivación detrás de las obras? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Te has preguntado alguna vez? La fe en Cristo trae vida, hermano. La fe en el Señor Jesucristo trae vida. Y donde hay vida, hay crecimiento y hay fruto. Donde hay vida, hay crecimiento y hay fruto. Mire, todos sabemos el versículo de Juan 3:16. ¿Sí o no? Juan nos dice el tipo de vida que Cristo nos vino a dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, hoy puede ser tu tiempo también, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Juan nos dice en Juan 10:10 la calidad de vida que Cristo nos vino a dar. No solamente el tipo de vida, vida eterna, sino la calidad de vida que nos vino a dar. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces Cristo da vida. Y esa vida transforma. Y esa vida trae crecimiento y trae fruto, como dijimos anteriormente. Debe de traerlo, mis hermanos. 3 veces en este párrafo, desde el 14 hasta el 26, 3 veces nos advierte que la fe, si no tiene obra, es muerta. Versículo 17, que ya nosotros lo leímos, versículo 20, dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Versículo 26, el último versículo del párrafo que estamos viendo, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, Santiago le está dando énfasis a esto. Debemos de tener cuidado con una fe intelectual. Yo conozco. No se puede permanecer igual después de haber confesado a Cristo. Nadie que ha tocado un cable de 220 permanece igual, ¿o sí? ¿Verdad que no? Nadie. Nadie que deja entrar a algo mucho más grande y más poderoso
el Espíritu Santo en nuestras vidas va a permanecer igual. No puede ser. Tiene que haber algo diferente en nuestras vidas. Una transformación. ¿Ves? Dice 1 Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, tan sencillo como eso, no tiene la vida. Déjame decirle algo más en esta mañana, hermanos. La fe en acción sí conlleva buenas obras, pero es la fe en acción. ¿Y cuál es esa fe? Bueno, esa fe es la que obedece y es la que confía. Es la fe que obedece y es la fe que confía. Allí un versículo que todos conocemos, por lo menos que hemos oído en más de una ocasión, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír. Oímos la palabra de Dios. Dios por medio de su palabra activa esa fe nuestra que nosotros tenemos naturalmente, ¿verdad? Y allí comienza el proceso. Mire lo que dice Santiago. Si usted pasa la página al capítulo anterior, capítulo 1, versículo 18, dice, Él de su voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra. Y dice allí a Pablo que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Santiago usa el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Rahab, para ilustrar esto, hermanos. Él habla de Abraham, de la fe que escucha y obedece. Ambos recibieron el mensaje. Tanto Abraham como Rahab. Ambos tuvieron que decidir qué iban a hacer con esto, hermano. Abraham fue justificado por la fe. Eso dice la palabra. Padre de la fe. Pero la fe de Abraham mostró obediencia en la obra cuando fue a sacrificar a su hijo, a su único hijo. A sacrificar a Isaac. Y fue allí en fe, por fe, en obediencia a la instrucción de Dios. Él iba a hacer esta obra. Dios lo detuvo en su gracia y su misericordia. Pero dice que él fue justificado por la fe. Rahab, en cambio, lo que estoy tratando de ilustrar a usted de lo que habla Santiago aquí es que Abraham fue justificado por la fe en una obra que iba a realizar. Rahab, lo contrario, hizo una obra porque creyó en fe al Dios de los hebreos. ¿Ve? Pero los dos están así. Y esto es lo que Santiago les habla a los hermanos allí, hermanos. Fue justificada por las obras. Ambos casos, la fe y las obras están presentes. ¿Se puede hacer obras sin fe en Cristo? Claro que sí. ¿O no? Claro que sí. Se pueden hacer muchas obras sin la fe en Cristo. De hecho, mucha gente hace obras sin la fe en Cristo. La Biblia habla en Gálatas capítulo 2 de obras de la ley, versículo 16. En Gálatas también capítulo 5, versículo 19, la Biblia habla de obras de la carne. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, habla allí de obras malas. Y también en Hebreos 9, 14, habla de obras muertas. O sea, la Biblia habla de obras. Y sí se puede hacer obras benéficas sin la fe en Cristo. Pero no se puede tener fe en Cristo como Señor y Salvador y no tener obras. Porque eso es parte de la evidencia de una vida transformada. Sí se puede hacer obras sin la fe en Cristo. Pero una vez que tenemos la fe en Cristo,
las obras van a ir junto con nuestra vida. Porque son el resultado de una nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. Hemos sido redimidos para trabajar, hermano. Para trabajar, para representar a Cristo como embajadores. Así nos llama la palabra de Dios. De hecho, somos sus representantes legales si somos embajadores. Representantes legales. Así que ya no solo yo encuentro satisfacción y propósito en mi trabajo, ¿verdad? Sino que mi vida llevará buenos frutos, buenas obras que exalten y glorifiquen a Dios. Yo quisiera terminar en este día con 2 Corintios 13, versículo 5. Dice el apóstol Pablo a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mire cómo dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, que tal vez le da un poquito expande un poquito más el entendimiento. Dice: examínese para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Creo que se trae un poquito más de claridad en un lenguaje tal vez más actualizado. ¿Cómo podemos saber si una persona está en la fe genuina o no? Porque esto es un acto privado, ¿sí o no? Esto es un acto entre la persona y Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos saberlo? Abraham da la respuesta a esta pregunta tan importante. La persona justificada exhibe un cambio de vida y obedece la voluntad de Dios. La persona justificada exhibe un cambio de vida y obedece a la voluntad de Dios. Ese es el punto de Santiago. Su fe se muestra por sus obras. Yo estoy convencido que si nosotros como cristianos viviéramos esto que Santiago dice aquí, nuestros trabajos, en nuestros trabajos fuera diferente. El ambiente en los negocios fuera diferente. El ambiente en nuestros hogares fuera diferente. El ambiente en nuestra sociedad fuera diferente. Porque hay miles y miles y millones de cristianos por todo el mundo. En todo trabajo usted va a encontrar cristianos. En todo negocio hay cristianos. En todo lugar hay cristianos. Si nosotros de verdad que tomásemos esto para cada uno de nosotros, digamos, sabes que yo soy un embajador de Cristo en mi trabajo. Yo represento a Cristo en mi trabajo. Yo debo de, no solamente aquí encuentro propósito, sustento para mi hogar, para mi familia, sino que aquí debo de brillar en mi trabajo. Las personas van a ver un cambio. Y eso va a redundar para el testimonio de Jesucristo allí. Lo que sucede, hermanos, que yo he encontrado es que en muchos de los trabajos y afuera en la calle, en el medio ambiente regular nuestro, no hay una diferencia entre un cristiano y una persona, voy a decirlo, entre la vieja naturaleza y la nueva. Casi no hay.
Casi no la hay. No estoy diciendo que no la haya completamente, pero casi no la hay. ¿Ves? Tal vez Dios nos está llamando a examinarnos y implementar estos cambios en nuestra vida. Ahora vienen ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Una serie de actividades sociales vienen. Thanksgiving, Christmas, reuniones. Debemos nosotros de realmente examinar y decir, ¿sabes qué? Este año en las reuniones familiares, yo voy a representar a Cristo. Tal vez esto enoje a alguien, pero yo voy a representar a Cristo. Yo voy a estar del lado de Él. Tal vez me van a excluir de las reuniones. Es posible, pero usted tiene que correr ese riesgo. Usted tiene que decidir de qué parte está. Porque, hermanos, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos. Recuerde, la semana pasada dijimos, si Cristo fuese nuestro jefe, ¿llegaríamos tarde? ¿Tomaríamos algo que no es nuestro en el trabajo? ¿Alzaríamos la voz con groserías a otros en el trabajo sabiendo que Cristo está allí, nuestro jefe, viéndonos? Pero déjame decirte la verdad, Él está ahí. ¿Ve? Hemos sido redimidos. Como termino con la meditación. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero para trabajar para Él. Para trabajar para Él. Y encima nos pagan. Estamos trabajando para el que mejor paga. ¿Sí o no? Estamos trabajando para el que mejor paga, nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo pagó todo. Su trabajo en la cruz fue completo. Y ahora nos pide a nosotros, ¿sabes qué? Sé mi representante allí donde estás. Represéntame bien. ¿Eh? Y esto no quiere decir que no tengamos algunos días un poco fuertes, porque el ambiente así pasa, ¿no? Estamos trabajando con personas pecadoras y también nosotros pecadores, por otro lado, arrepentidos en este caso, que no somos perfectos, que no hay un ambiente perfecto, pero debemos de tratar todos los días de hacerlo mejor. Ese es el punto. Ese es el punto, hermano. Redimidos por la sangre del Cordero para trabajar para Él. Usted sabe que redimido quiere decir comprados. Él nos ha comprado. Y nos ha comprado a precio de sangre, lo más alto que hay. No hay otra cosa. De haber podido Dios comprar tu vida y mi vida con oro, plata o cualquier otra cosa, Él lo hubiera hecho porque Él es el dueño de todo. Pero tu vida vale más para Dios que el oro y la plata. Ese sería otro punto acá que no es el caso ahora, hablando del valor que tenemos delante de los ojos de Dios. Muchas veces no nos damos ese valor. Porque la sociedad, porque el mundo nos quiere aplastar, disminuir y tú no vales nada por esto, lo otro, o por comentarios de la gente. No. La persona que piense que no vale nada solamente tiene que mirar a la cruz del Calvario y ver que Dios dio a su Hijo unigénito allí. Ese es tu valor y mi valor. Entonces sí valemos mucho. Entonces representémoslo como tal a Él.
donde quiera que nosotros estemos. Y usted va a ver que pequeños cambios van a empezar a suceder. Van a suceder cambios en nosotros y van a suceder cambios en nuestro entorno de trabajo, en nuestro hogar, en nuestras relaciones. Vamos a orar.